A lo largo de su historia, el cine ha tratado a la Guerra Fría con seriedad y se ha posicionado del lado capitalista, utilizando este conflicto como contexto histórico en el que se sitúan muchísimas películas. Se han recreado tanto conflictos concretos como la crisis de los misiles de Cuba, como problemas más generales, como la amenaza de la invasión soviética o la paranoia nuclear. Las obras más importantes adoptan el lado capitalista, que se sitúa por supuesto en Estados Unidos, y que en contadas ocasiones, como en películas como Goodbye Lenin, vemos el lado comunista del conflicto. De esta forma recordaremos cronológicamente con algunas de las obras más importantes sobre este tema, comenzando con el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Patton asegura en la película de 1970 que sus próximos enemigos serían los rusos. Al diablo con esos rusos mogólicos. Les hemos regalado Berlín y yo qué sé cuántas cosas más. ¿También van a dictar nuestra política? La guerra no debió terminar, ni nosotros andar jugueteando con esos rusos. Antes o después tendremos que luchar contra ellos. ¿Por qué no hacerlo ahora que tenemos aquí el ejército? Dentro de 10 días estaremos en guerra contra esos malditos y debe parecer culpa de ellos. ¿De qué hablas, George? Estás completamente loco. Consigue el permiso de Ike y los enviaré a patadas a Rusia, que es su lugar. Nadie quiere verme ni en pintura, porque estoy loco. Tras el inicio de la Guerra Fría y las pruebas atómicas de parte de ambos bandos, en 1957 comienza la carrera espacial con el lanzamiento del satélite soviético Sputnik. Así empieza la película El Gigante de Hierro. Presidente, tenemos un conflicto. Nautilus arroga. Misil armado y listo. ¡Lancen el misil ya! Ese misil está dirigido a la posición actual del gigante. ¿Y dónde está el gigante, Mansley? ¿Podemos ponernos a cubierto? En 1961 se sitúa la comedia de Billy Wilde, 1, 2, 3, en el Berlín previo a la construcción del muro, que separaría a capitalistas de comunistas. Si se tiene en cuenta la normal situación de una ciudad dividida, la vida en Berlín era más o menos normal. El tránsito fluía libremente por la puerta de Brandenburgo. En realidad no se encontraban muchos obstáculos para pasar de un lado a otro del telón de acero. El protagonista es un jefe de ventas de la compañía Coca-Cola, asignado en el este de Berlín, que descubre que la hija de su jefe, de la que está encargado de cuidar, pretende casarse con un comunista. ¿Amó usted alguna vez a un revolucionario? No, pero fue novia de un demócrata de Stevenson. Otra comedia importante es Teléfono Rojo o Volando hacia Moscú, un documento de los conflictos bélicos y la temida guerra nuclear en los dos bandos en la década del 60. Estoy harto de consentir con los brazos cruzados la infiltración comunista, la subversión comunista, la conspiración comunista. Esa corriente en la actualidad tan de moda que envuelve e infecta todos nuestros preciados fluidos naturales. O espías como nosotros, en las que se envían a dos novatos a la Unión Soviética para despistar a los agentes rusos. We need a plan. Let's play dead. Sin embargo, en el cine, la Guerra Fría se trata en general con géneros serios, como el thriller o el suspenso. ¿Su nave, capitán? Sí. Este submarino pertenece al pueblo de la Unión Soviética. Now is when we must send in the first strike. Algunas de ellas dan una visión realista del espionaje de la época de la Guerra Fría. What the hell do you think spies are? Moral philosophers measuring everything they do against the word of God or Karl Marx? They're not. They're just a bunch of seedy, squalid bastards like me.
Suélteme, no sea estúpido. Fui entrenado por especialistas de lucha. Las diferentes películas comparten un ambiente de confusión entre la relación de ambos bandos. En cambio, para retratar la guerra de Vietnam, situada en el contexto de la Guerra Fría, el tratamiento es más simple. En este aspecto predomina el género bélico. Los saltos militares provocan un problema económico entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero siguen existiendo zonas problemáticas como Vietnam. En este conflicto, Estados Unidos apoyaba a Vietnam del Sur frente a la invasión comunista del norte. Good morning, Vietnam. No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. De todas maneras, la derrota era un hecho y retiraron las tropas en 1973. En 1962 se produce la crisis de los misiles de Cuba. En el drama 13 días se relata lo sucedido desde la perspectiva del gobierno de los Estados Unidos. La alianza entre Cuba y la Unión Soviética coloca al mundo al borde de una guerra nuclear. Buenas noches, conciudadanos. Este gobierno, tal y como prometió, ha mantenido la más estrecha vigilancia sobre el potencial militar soviético en la isla de Cuba. El domingo, uno de nuestros U-2 hizo estas fotos. Los soviéticos están introduciendo misiles balísticos. Parecen del tipo SS-4, con un alcance de 1.600 kilómetros y cabeza nuclear de 3 megatoneladas. Por el amor de Dios. Los Estados Unidos barajaron la posibilidad de invadir Cuba, atacarla con misiles nucleares o someterla a un bloqueo, lo que estuvo a punto de provocar un conflicto mundial. Ahora le pregunto al Consejo si aprueba la resolución de apoyo a la cuarentena de Cuba. La resolución está aprobada por 19 votos confirmados. Afortunadamente, la crisis se solucionó con la retirada de los misiles de la isla. El gobierno soviético ha ordenado el desmantelamiento de armas en ese país y a continuación su embalaje y devolución a la Unión Soviética. También conocida como Guerra Afgano-Soviética, fue un conflicto armado de 9 años que implicó a las fuerzas soviéticas en apoyo del gobierno marxista de partidos demócratas populares de Afganistán. Contra los mujahidines, estos últimos encontraron ayuda de gran variedad de fuentes, incluyendo los Estados Unidos. Quiero que salves Afganistán para los afganos. La película Goodbye Lenin comienza poco antes de la caída del muro de Berlín, cuando la madre comunista de Alex sufre un infarto. La noche del 7 de octubre de 1989, varios cientos de personas salieron a la calle para manifestarse en defensa de su derecho a pasear sin verse detenidos por el muro. ¡Violencia no! ¡Violencia no! ¿Qué le pasa? Ya en 1990 la mujer despierta muy débil del coma y nada le afectará más que saber que el capitalismo ha triunfado en su antigua Alemania, por lo que su familia le oculta lo ocurrido para evitar una posible recaída. Y por eso quisiera darte las gracias, por ser la mejor madre del mundo. Y Alex. Todos te queremos. Alex, ¿Qué quieres? ¿qué es eso? En diciembre de 1989, Gorbachov y Bush declaran oficialmente el fin de la Guerra Fría. Pero es recién en 1991, con la disolución de la Unión Soviética, la desaparición del bloque soviético y el fin del enfrentamiento bipolar entre estadounidenses y rusos, cuando se da por terminado